Preface to 10 meses de misión a los Estados Unidos de Norteamérica como agente confidencial de Chile por B. Vicuña Maquena. This is recorded to celebrate the 10th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Dos palabras al país. El fallo definitivo e inapelable de las acciones de los hombres públicos es sin disputa un atributo exclusivo de la posteridad, no así su responsabilidad. Encuéntrase esta última de tal manera unida con aquellas que, pudiera decirse, forma su esencia, su alma, su conciencia, puesto que su gloria o su vilipendio, su absolución o su castigo sólo recaen sobre esa responsabilidad misma, inmortal como el alma y la conciencia del hombre, y ajena por tanto a todo veredicto que no sea el de la conciencia y el alma de los demás hombres, constituidos en ese supremo tribunal que se llama la opinión pública. En nombre de esos principios entrego este libro, palpitante de verdad, a la luz, al criterio y al fallo de mis conciudadanos. En un sentido de actualidad, esta publicación no podía ser una novedad para mí ni para los que me conocen. Al contrario, es el resultado lógico de las doctrinas de toda mi vida pública. Es más que eso. Es la sanción hecha en mi propio y a costa mía de las ideas que he sostenido siempre en la política, en las letras y particularmente en la historia de mi patria, ideas arraigadas en mí casi desde la cuna y que me han traído desde mi niñez, batallando por sostenerlas entre destierros y prisiones, entre innumerables acusaciones al jurado de imprenta y más innumerables sentencias de tribunales políticos y aun de consejos de guerra militares en mi país y fuera de él. Hago, pues, hoy conmigo mismo lo que antes he hecho con los hombres históricos de mi patria. Vengo a sentarme voluntariamente en el mismo banco a que les he dado cita, prestando así principio de vida a la historia contemporánea entre nosotros, para responder de mí mismo con la misma verdad, con la misma entereza y la misma lealtad con que a ellos los he absuelto o los he condenado en su grandeza verdadera o fingida. Y mi derecho para discutir esa misma responsabilidad inter vivos es tanto más evidente cuanto más desnaturalizada ha sido aquella por el error o la malevolencia, y cuanto más sujeta ha estado a no ser comprendida por la distancia, la divergencia profunda de país a país, y más que todo por el influjo de las pasiones humanas que me perseguían a la par en suelo extraño y en el propio. Por esto el presente libro será una exposición serena, franca, completa y más que todo sincera de mis actos públicos y de la responsabilidad pública que a ellos también pertenece. Por esto, el presente libro no tiene ningún propósito político, ningún alcance de actualidad, ningún compromiso con los sucesos ni con los hombres que se agitan hoy en presencia de una contienda nacional que se ha dado por concluida y sobre la que no me toca a mí dar por el momento ningún género de opinión.
Lo único que me es dado anticipar con relación a ese estado de cosas es que he tenido la virtud, iba a decir la magnanimidad, de aguardar. Hace un año que me encuentro de regreso en el seno de mi patria, y puedo asegurar con la mano puesta sobre mi corazón que cada día, cada hora de ese año ha sido testigo de una lucha muda y vehemente de mi espíritu por dar vida y circulación a este libro, o para decir mejor, a este proceso de mí mismo, hecho por mí mismo. Pero entre la patria grande y querida y mi persona humilde estaba el sacrificio, y he sabido aguardar. La hora, empero, ha llegado, y puesto que la nación se desciñe la coraza delante del ya lejano enemigo, es tiempo que ella vista la túnica del juez y oiga a cada uno de sus hijos lo que tienen que alegar en abono de la responsabilidad que a cada cual ha cabido. Pero aún así, y consérvese esto muy presente, hemos tenido un escrupuloso cuidado de no tocar aquellas cuestiones que pudieran en lo menor afectar el resultado ulterior de nuestra guerra con España, sea cual sea su solución. En su sentido personal y más limitado, esta obra comprenderá, por consiguiente, una reseña estrictamente documentada de todas mis operaciones como agente confidencial de Chile en los Estados Unidos de Norteamérica, desde mi partida de Valparaíso en octubre de 1865 hasta mi regreso a Chile en julio de 1866. Como obra de actualidad y de aplicación a uno de los puntos más discutidos de aquella misión, quedarán resueltas en ella estas 4 cuestiones de grave importancia para Chile en el estado de paz, de guerra o de tregua indefinida en que hallamos al fin de encontrarnos respecto de la península y de la América, pues se refieren a la defensa militar de la nación, a saber, primera, ¿existe o no en Estados Unidos o en Europa otro género de buques que los que se han enviado por los diversos agentes de Chile y del Perú desde que estalló la guerra con España? Segunda, ¿es posible o no adquirir naves de guerra propiamente dichas en las potencias neutrales? Tercera, ¿los buques de guerra adquiridos en Estados Unidos pertenecían o no a la marina de guerra de esa nación? Cuarta, ¿se compraron o no esos buques a virtud de instrucciones y de órdenes perentorias de acuerdo con los agentes diplomáticos de Chile por sus justos precios y mediante las precauciones más exquisitas y formales, atendidas las circunstancias, y sin exagerar jamás de una manera oficial o privada sus verdaderas cualidades o defectos? Por último, como obra política y de derecho internacional, la presente publicación aspira a un alcance mucho más vasto, y este será acaso el único mérito por el que se recomiende a la indulgencia del público, siempre predispuesto y con razón a nuestro juicio contra el personalismo inevitable de este género de trabajos. Nos referimos a la alta enseñanza que nuestra patria ha recogido al poner a prueba sus relaciones con las potencias extranjeras, especialmente con la Gran República del Norte, que antes, por efímeras ilusiones de que todos fuimos reos, y hoy solo por sarcasmo,
ha solido llamarse nuestra hermana primogénita. En este sentido, estas páginas ofrecerán una lección trascendental a nuestro país y a la América hispano-latina en general, y nos habrá cabido la suerte de haber servido con nuestros sufrimientos, con nuestra constancia, y por qué no habremos de decirlo, aunque parezca inmodesto, con nuestra audacia, a echar por tierra todas esas mentidas teorías de protección y de afinidades políticas, todas esas imposturas crueles y dispendiosas, que como la más falsa y pretenciosa de todas, la doctrina Monroe, nos constituyan en pupilos de aquellos grandes pueblos, pero grandes solo por su egoísmo y por la distancia y el error en que viven respecto de nosotros. Empero, no se crea por esto que nosotros, que fuimos la víctima sacrificada a ese egoísmo y a esa ignorancia ajenas a nuestras ilusiones propias, vayamos a sostener nuestro apartamiento o nuestra ruptura moral con esos pueblos. Lejos de nosotros tan pueril represalia, muy al contrario, los Estados Unidos son para nosotros hoy día, como eran antes, un gran pueblo, y con ninguno de la tierra debemos estar en más estrecho contacto mercantil y político. En ninguno tampoco encontraremos jamás un apoyo más eficaz, más pronto y más poderoso que en aquella república, taller gigantesco del orbe, cuyos hijos tienen el poder de todas las cosas, incluso el de las cosas imposibles. Pero esto, que es una verdad absoluta, a trueque de una condición absoluta también, la condición del oro, esta última et única ratio de la raza anglosajona y de todos los pueblos mercaderes antiguos y modernos, y que por lo tanto a nadie ofende. Por lo demás, este libro no tiene ninguna pretensión de forma. Es una simple narración de hechos y de peripecias por sí mismas bastante nuevas e interesantes a nuestro juicio, aunque se lean solo en los documentos en que se relatan. No hemos creído que la galanura del estilo aumentaría el atractivo de una publicación de este género, y al contrario, se nos ha ocurrido que pudiera desconceptuar su austeridad provechosa, distrayendo con los incidentes la grave atención que su contenido invoca. Por esto, si hemos echado mano de vez en cuando de los episodios, de las descripciones, de los caracteres, de todo lo incidental, en fin, ha sido cuando ello contribuía a dar mayor claridad y precisión al mismo relato general, vaciado todo en documentos auténticos e inéditos. Estos últimos constituyen, pues, la esencia del libro, y es lo único que se recomienda al público. Lo poco que se encuentre en él de narrativo o personal va dirigido solamente a dar unidad y cuerpo de vida a la compilación de aquellos. Y dicho todo esto, con la ayuda de Dios, entramos en materia, que lo que hay que decir es mucho, el tiempo escaso y la prisa por dar cima a la empresa no pequeña. Santiago, junio de 1867. B. Vicuña Maquena. End of the preface to 10 meses de misión a los Estados Unidos de Norteamérica como agente confidencial de Chile por B. Vicuña Maquena. Leído por Tony Oliva.